Bien, son las 9 en punto. Iniciamos la clase. Esta semana vamos a comenzar a transitar el módulo 2, que es el contenido pedagógico. Y esta clase va a tener 3 partes. En la primera parte lo que vamos a ver es un breve recorrido sociohistórico y económico del origen de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con diversidad, con heterogeneidad, y muchas veces cuando comparamos o cuando hablamos de diversidad y de homogeneidad, caemos en esto de que no, la homogeneidad está mal y la diversidad está bien. Pero tenemos que tener en cuenta que cada concepción de la educación, cada forma de enfocar la educación, responde a un contexto. En este caso vamos a comenzar con el contexto, ahí les voy a compartir pantalla. Bien. En la página principal se van a blog. Y aquí tienen el artículo completo que después lo van a poder ver. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver algunos hechos que marcaron el porqué de la búsqueda de la homogeneidad al inicio de la formación de la educación en Argentina. En 1870 tuvimos la creación de la Escuela Normal de Paraná. Esta escuela fue la primera formadora de maestros que buscaban socializar a la población en la identidad nacional. Y todo esto tiene un porqué, que ya lo vamos a ir viendo. La ley de subvenciones escolares, tenemos en 1871, que autorizaba el financiamiento nacional de la instrucción pública a las provincias. En 1875 tenemos la Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires. En este caso se estableció la educación común, gratuita y obligatoria, pero solamente para la provincia de Buenos Aires. Esto marcó los inicios de la educación nacional. En 1880 comienza el proyecto de modernización de país con Julio Argentino Roca como presidente. Y en esto vamos a marcar algunos hechos que resultan relevantes para esta búsqueda de la homogeneidad en la educación. En este proyecto de modernización que tenía el presidente Roca, lo que se buscaba era crecer como país y demostrar de alguna manera que nosotros como país podíamos crecer económicamente. Se abrieron las fronteras a los inmigrantes, tuvimos un número bastante grande de inmigrantes en esta época. ¿Por qué? Porque se creía que los extranjeros, sobre todo se buscaba personas europeas, iban a ser mano de obra calificada a bajo costo. Recuerden que en esa época estaba la formación de los ferrocarriles, se buscaba la exportación de materia prima y no la producción local. Entonces, para la creación de estos ferrocarriles y para otros trabajos, se buscaba que vinieran personas calificadas. ¿Cuál fue el problema? Que si bien se dio a difusión en toda Europa de que Argentina estaba recibiendo inmigrantes, los que venían no eran los que estaban más calificados, eran las personas que no tenían trabajo, que no tenían una profesión estable. Entonces, la gente que se recibió acá no respondía necesariamente a las expectativas que se tenían. Y además que llegó un momento que el número de inmigrantes sobrepasó lo que se esperaba. Y estos inmigrantes venían con una promesa de tierras, de alimentos, de trabajo, que si bien en un principio se pensó de esa manera, cuando ellos llegaron no fue la realidad que encontraron. ¿Por qué? Porque tenían un hotel de inmigrantes en el que le permitían estar una semana y después tenían que buscar su propio sustento. Entonces, esto de traer inmigrantes para el trabajo local, llegó un momento que no se pudo sostener. En 1881 tenemos la creación del Consejo Provincial de Educación,
que en ese momento estaba a cargo de Domingo Faustino Sarmiento y que dependía del Poder Ejecutivo Nacional. En 1882, en esta búsqueda de modernización y de un modelo de educación que respondiera al contexto socioeconómico y político del país, se lleva adelante el primer Congreso Pedagógico Nacional. En este primer Congreso Pedagógico se llegó al consenso de que la educación tenía que ser común, gratuita, obligatoria, pública y graduada, ¿sí? Que ya no solamente se iba a enseñar a leer, a escribir y a contar, o a hacer cálculos básicos, sino que también comenzaron a aparecer las asignaturas, comenzaron a aparecer estos tiempos de recreo, ¿sí? Entre una clase y la otra. Y lo principal es que en este primer congreso el conflicto se daba entre que la educación tenía que ser laica o religiosa. Esto no se resolvió hasta 2 años después, en 1884, con la sanción de la Ley de Educación Común 1420, que es la que conocemos todos como la primera ley de educación. Se establece en este momento que la educación debe ser común, sin distinción de culturas y demás, pública, gratuita, obligatoria, graduada y laica para todo el territorio nacional. Un tiempo después, en 1915, aparece el guardapolvo blanco, que en este caso lo trae Matilde Filgueiras de Díaz. Esta persona era una maestra de sala, pero que veía y le llamaba la atención cómo la vestimenta que traían los alumnos dejaba ver de alguna manera de qué nivel social venían. Entonces, ella pensaba que el guardapolvo blanco lo que iba a marcar era la igualdad de oportunidades. Fíjense que en 1915 aparece este guardapolvo blanco y recién en 1942 lo toman como obligatorio para las escuelas primarias. Y esto que nosotros hoy vemos como un símbolo de homogeneidad, en ese momento se tomó como símbolo de integración social y de igualdad de oportunidades. Entonces, todo este contexto socioeconómico, político y cultural es lo que marca la búsqueda de la homogeneidad. No es algo caprichoso o algo que se le ocurrió a alguien porque sí. El contexto lo buscaba, el contexto lo necesitaba. Entonces, de este origen viene la búsqueda de la homogeneidad. El tiempo pasó, el contexto cambió y hoy por hoy, todo nuestro contexto que hoy por hoy estamos viviendo, lo que marca es la búsqueda de la diversidad, el respeto por la diversidad. ¿Pueden activar los micrófonos? Si tienen alguna duda o quieren comentar algo. ¿Nadie? Bien, esto es así cortito, concreto, más que nada para que sepamos de dónde viene, ¿sí? Que no fue algo que se dio arbitrariamente. El contexto marca la concepción de educación que tenemos en cada momento histórico. Bien, ahora dentro de un ratito sí van a tener que hablar, las quiero escuchar, porque lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por sus conocimientos previos en cuanto a las teorías de educación que se tienen de un tiempo a esta parte. Lo vamos a hacer a modo de juego, así como al azar, con una ruleta. Ahí les comparto pantalla. Vamos a ver, y esta es la actividad principal de esta semana, recorrer nuestros conocimientos previos. A ver, ¿qué sabemos de cada una de las teorías de aprendizaje?
Constructivismo. A ver, ¿qué se le viene a la cabeza cuando pensamos en constructivismo? ¿Qué ideas? Los roles del docente, del alumno. Los quiero escuchar. María Belén. Hola, buen día para todos. Buen día. Cuando hablamos de constructivismo, a mí se me viene inmediatamente el tema de la palabra construcción, ¿no? Que nosotros, bueno, en mi caso como futura docente, seamos guías en el proceso de construcción y no solo que los chicos adquieran así memorísticamente los aprendizajes. Muy bien. Victoria, está levantando la mano. Buen día. Sí, Buen a día. mí también me viene lo mismo a la cabeza. Me parece que ahí el aprendizaje está basado en la construcción por parte del alumno, con un docente que acompaña, que facilita. Bien. Montenegro, que me sale EE y no sé el nombre. Ah, perdón. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ah, es que estoy del celular y mucho no estoy, no me ¿Tu manejo nombre? mucho por aquí. Elizabeth. Elizabeth. A ver, Elizabeth, Sí, contame. como decían las compañeras, habla del proceso de construcción del conocimiento, de acompañar al alumno, ¿no? De ir desde lo más simple a lo complejo a través de la ayuda del docente y del par. Bien. Agustina también está levantando la mano. Hola, buen día. Buen Sí, día. por ahí para aportar a esta idea como de construcción, recuerdo haber visto Vygotsky, no lo tengo tan fresco por las dudas, pero sí sé que el medio, la interacción con el medio es fundamental para De esta contexto. construcción del aprendizaje. Sí, sí. Rol activo del sujeto que aprende, dicen acá en el chat. Anímense a hablar. Sí, no tengan miedo porque no es un momento, una instancia de evaluación. Es una instancia de poner sobre la mesa los conocimientos previos que uno trae. Después van a tener tiempo en la plataforma de ver la parte teórica, por ahí ampliar un poco más. Pero es bueno que pongamos sobre la mesa los conocimientos previos para que a partir de eso nosotros también podamos construir los conocimientos. Que este proceso no solamente se lleva adelante con los alumnos, sino que también nosotros en este momento estamos construyendo nuestros aprendizajes. Valeria, te escuchamos. Lo que acabas de decir es constructivismo, tener en cuenta los conocimientos previos. Eso, buen día. Buen día. Generar herramientas necesarias para los estudiantes, también dicen en el chat. ¿Alguien más que quiera aportar otra cosa? Graciela, ¿activaste el micrófono? No, parece que no. Tener en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, también dicen en el chat. Básicamente estas son las ideas generales que uno tiene sobre el constructivismo, que tiene que ver con esto, tener en cuenta al alumno, tener en cuenta los conocimientos previos, propiciar momentos de desequilibrio y equilibrio nuevamente de acomodación, ¿sí? Ahí vamos al siguiente. Inteligencias múltiples de Howard Gardner. A ver. Pensemos, pensemos. Hola, buen día. Buen día, ¿Están? Rocío. Buen día. Por ahí lo que recuerdo es que las inteligencias múltiples tienen que ver con no solo pensar en un tipo de inteligencia que generalmente asociamos con lo intelectual, ¿no? Sino que hay diversos tipos, no recuerdo qué autor habla de 7 tipos de Howard inteligencia. Gardner es el que trabaja con las inteligencias múltiples.
Claro, y menciona diferentes, por ejemplo, recuerdo la espacial, por ejemplo, ¿no? Esto de poder ubicarse en el espacio, en los mapas. Bueno, y eran varias más, no quiero mentir, así que no recuerdo cuáles eran, pero sé que La mencionaba. lógico-matemática. A ver si alguien más recuerda otra. Yo permiso, lo que recuerdo es que se buscaba plantear las actividades cuando uno las planificaba desde las capacidades de los alumnos, ¿no? Apuntar a, tal vez uno era, un ejemplo, un alumno tenía más potencialidad en, no sé, en matemática y conducirlo por allí o tratar de respetar los propios intereses también de los niños. Muy bien. Anímense, a ver, ¿qué otras se Hola. acuerdan? Buen Cintia. día. Me acuerdo de la lógica matemática, lingüística, musical, kinésico, corporal, algo que hablaba una de una naturaleza, algo de la naturaleza, naturalística o naturalista o algo así. Son las que para ahora me vienen a la mente. Ahí en el chat se están acordando de otras. La intrapersonal, la interpersonal. ¿Y para qué nos sirve a nosotros saber de las inteligencias múltiples? Profe, yo no las conozco, no las estudié, no la vi en mi carrera. Creo que lo poco que sé, bueno, venía un poco de la mano con esto que decían las compañeras y lo habré visto seguramente en algún posteo de Face o de Instagram, pero creo que por ahí la idea de trasfondo de pensar en inteligencias múltiples es no caer en esta idea de que hay personas que son o que no son inteligentes, sino que hay como una multiplicidad de gamas para pensar la inteligencia. Claro, justamente la base de las inteligencias múltiples tiene que ver con eso, de que no hay una sola inteligencia, que antes se creía que era el coeficiente intelectual lo único que marcaba si eras o no eras inteligente. Entonces, con esta nueva teoría que presenta Howard Gardner, lo que pretende es demostrar de alguna manera de que cada uno tiene habilidades diferentes y que tiene potenciales diferentes y que cuando lo vemos en nuestros alumnos, lo que nos sirve a nosotros saber eso es ver por qué lado al alumno le queda más claro, se le hace más fácil aprender. Dice, cada alumno desarrolla capacidades y habilidades y aptitudes diferentes, dicen acá en el chat. Tener en cuenta las diferentes capacidades. Bien, vamos al siguiente. Después ustedes van a poder ampliar todas estas teorías en la plataforma. Psicología cognitiva. A ver, pensemos. María Belén. Con psicología cognitiva recuerdo de Piaget, el tema de los esquemas, la asimilización, ay, no sé, Asimilación. asimilación y acomodación, el tema de las estructuras, y yo lo que supongo también que tiene una estrecha relación con el tema del constructivismo, ¿no? Es que muchas de estas teorías están relacionadas. Sí, es como que entre todos llegaron al constructivismo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo lo tengo como que estudia los diferentes procesos mentales. Algo así como que me viene eso a la mente. Y está muy bien, cada uno va trayendo sus conocimientos previos. Más que nada de los que me acuerdo de la práctica. Hace muchos años que me recibí. Por eso está bueno refrescar estos conocimientos. Vamos al siguiente. Aprendizaje y habilidades del siglo XXI.
A ver, pensemos. ¿A qué puede hacer referencia esta teoría? Macarena. Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser que tenga que ver con el aprender a través del entorno, de la observación? Sí, en parte. A ver, ¿qué más? Pensemos. Habilidades del siglo XXI. Serían aquellas, todas aquellas habilidades con las que cuenta una persona para poder aprender. También. Ahí Fabiola nos da otro punto importante en el chat que se refiere a lo tecnológico. Vamos por este lado, hacia lo tecnológico. ¿A qué otra cosa se puede referir? A la creatividad, dicen. Bien. Tiene que ver con todas estas habilidades que este último tiempo nos demanda la educación y la vida en sociedad en general. El poder manejar las herramientas y que estas herramientas no sean un obstáculo para comunicarme con el otro, al contrario, que sea una herramienta que me permita a mí sostener el vínculo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? De pandemia y que tenemos la educación mediada por la tecnología, que esto no suponga el perder el vínculo con nuestros alumnos. Fíjense que en este momento nosotros estamos mediados por la tecnología, estamos comunicándonos a través de Zoom, pero no se pierde el vínculo, porque podemos seguir dialogando, podemos seguir intercambiando, se sostiene el vínculo. Y esto también pasa con nuestros alumnos. Macarena, ¿estabas levantando la mano? No, perdón, había quedado levantado. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte con respecto a esto del vínculo, Yo a la quería comunicación? comentar, quizás sea una forma que nos proponen todo el tiempo es trabajar en base a proyectos. Y eso es más o menos algo nuevo. O sea, ¿entra dentro de este tipo de aprendizaje? No entra dentro de la teoría en sí misma, pero también se puede tener en cuenta. Son como las últimas tendencias, de alguna manera, en lo que tiene que ver con educación. Agostina. Sí, profe, justo estaba leyendo uno de los comentarios que aportó una compañera, Aldana, y era la misma duda, así que lo recupero. ¿Tiene que ver por ahí con el aprender a aprender o las competencias sobre el saber hacer? Que es Sí, como va un poco por ese lado también. Ah, bien, gracias. ¿Alguien más? Tienen que animarse a hablar, relajarse, porque no es una instancia de evaluación, ¿sí? Tengan en cuenta eso, anímense. Vamos al siguiente. Aprendizaje experiencial. A ver, pensemos. Aprendizaje experiencial. ¿A qué puede referir? Para mí son todos aquellos aprendizajes que se van adquiriendo a través de diferentes experiencias, lo que puede vivenciar, ver, sentir, tocar a través de los sentidos. Para mí más que nada va por ese lado. Tiene que ver con eso, tiene que ver mucho con eso. A ver, ¿alguien más que se anime a hablar? Partir de una problemática, dicen en el chat. Aprendizaje a través de la experiencia. A ver, ¿alguien más que se anime a hablar? Que los alumnos puedan reflexionar con respecto a lo que, o a través de la experiencia, al producto de la experiencia, ¿no? En clase, no sé, una clase de laboratorio es eso.
Y por ahí el tema de las clases de laboratorio, las de ciencias naturales, es como el ejemplo más fácil que podemos llegar a tener en esta teoría. Pero también tiene que ver con las experiencias de vida que uno tiene, y que esto lo van a tener en cuenta también cuando elaboren su propuesta de ESI. El contexto, dicen también, contacto con el medio que los rodea, vivencias. Aldana, estás levantando la mano, te escuchamos. Sí, hola, buenos días. Quería agregar que por ahí pensaba, no había escuchado este tipo de aprendizaje, pero me permitió pensar de que como cada persona vive diferentes experiencias, eso también hace que cada persona tenga diferentes aprendizajes. Y pensaba esto de la diversidad, ¿no? Que cada persona tiene con respecto a los distintos aprendizajes. Muy bien. ¿Alguien más? Pasamos al siguiente. Conductismo. Esta es un poco más conocida. A ver quién se anima a hablar. Laura, ¿te quedó levantada la mano o querés participar de nuevo? No, lo único que me acuerdo de conductismo, a ver, chicas, es Pavlov. No sé si tiene que ver, Sí. creo que con el comportamiento observable de las personas, ¿no? Eso es lo que me recuerdo. Bien, Sí, bien, bien. a mí Vamos igual por ahí. me resuena eso. Coincido con Laura. Muy bien, María Belén. Sí, el estímulo-respuesta que observaba y Pablo creo que era, lo que decían mis compañeras, y él en realidad lo hacía con los perros, digamos, Sí. observaba cómo con ese premio castigo el perro tenía diferentes actitudes y en eso se basaron después para educación, que ahí no se tiene en cuenta ni los saberes previos de los alumnos, el profesor es el dueño del saber, y va por ese lado y que es una teoría creo que está muy actual por lo que uno ve en la universidad, ¿no? Quizás no es tan así, pero sí creo que es una de las que está más en la actualidad en educación. Por una parte, como que se dejó de lado en algunas cuestiones, pero hay en otras en las que, si bien no es tan evidente, sí, también coexisten diferentes teorías en la actualidad. Agustina. Sí, profe. Por ahí para aportar, o desde mi formación, el conductismo aparece en la actualidad, digamos, en forma de psicología cognitivista, o sea, el supuesto por ahí epistemológico de base es como una discusión que hay, ¿no? En si hay realmente una ruptura epistemológica entre el conductismo y la psicología cognitivista. Pero nada, eso quería aportar por ahí, que me encuentro como tensionada en que no veo como una diferencia, sino que aparece de distinta forma, pero sus supuestos de base son los mismos. Bien. María Elena, ¿estás levantando la mano? Hola. Bueno, lo que más recuerdo es que el conductismo se basa muchísimo en el comportamiento observable, en lo que se puede ver que hace el sujeto, por eso estudia más que nada la conducta. Si bien lo que más nos recordamos es el experimento de Pavlov, del condicionamiento que realiza con los animales, recuerdo que el referente más importante era Watson en su momento, y que bueno, se basa mucho con esto de estímulo-respuesta, con por ahí que nosotros sin quererlo a veces también utilizamos ciertos como condicionamientos, cuando los premios y los castigos también que influyen cuando que uno lo hace por ahí sin querer, que el premio es tal cosa y sin querer estamos de alguna forma condicionando el comportamiento del otro, o el castigo de hoy no se
por ejemplo, hoy no se sale al recreo, pongámosle por ejemplo, también termina siendo un condicionante de la conducta del otro. Entonces, si bien es una teoría viejísima, de alguna forma todavía la vemos y la utilizamos sin quererlo y sin saberlo en las prácticas cotidianas. Sí, totalmente, totalmente, se sigue viendo. Acá en el chat dicen conducir al niño al conocimiento haciendo a este como un sujeto inactivo. El docente se cree el dueño del saber, tiene que ver con el conductismo. Estudiar la conducta, el comportamiento de las personas a través de distintos procedimientos objetivos y experimentales, dice, a través de lo que podemos ver. Estudia la conducta, comportamiento observable de personas y animales, conductas observables, reforzadores positivos y negativos, que es lo que decía la compañera recién. Bien, seguimos. Constructivismo social. A ver, pensemos. Constructivismo social. Buenos días. Capaz tenga que ver con esta idea de la construcción con los otros, con los que están a nuestro alrededor. Sí, sí. Aprendemos relacionándonos con el otro. ¿Qué más? A ver. Tiene que ver con las normas que tenemos que ir adquiriendo en la sociedad, igual que vamos construyendo como miembros de una comunidad. Que construimos con el otro, sí. En el chat hablan del entorno social, la interacción con el medio. Sí, Vygotsky tiene mucho que ver también con esto porque se combina con el constructivismo, tener en cuenta el contexto en el que estamos. Contexto sociocultural, la importancia de vivir en sociedad. Anímense a hablar. A ver, ¿quién se anima a hablar? Aprender con otros en interacción, el andamiaje. A ver, María Elena, escuchamos. Si bien antes habíamos escuchado constructivismo, me parece que es como el constructivismo social es como que parte de otras teorías y que la base está en sí, en el ambiente, en lo social y en la internalización que se hace de los conocimientos que va primero de lo que, como que lo que el niño la experiencia que tiene como con él afuera y que después eso se transforma en algo propio, como que lo internaliza, como que es una conducta, como podría decirse, algo aprendido, que ya forma parte de su aprendizaje, pero que primero es algo que construye con nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Acá en el chat dice, en el alumno puede transformar la información nueva a partir de sus ideas previas, reacomodarla, etcétera. Y no sé cómo era para encontrar la reacción esa para levantar la manito, pero yo quería aportar igual de que el constructivismo social pone como base la interacción entre las personas que están aprendiendo y tanto el que enseña, que vendría a ser el docente, como el que aprende, tiene un rol activo, porque desde el constructivismo social se dice que a medida que uno va enseñando también va aprendiendo del otro, que la importancia es la interacción entre los sujetos. Totalmente de acuerdo, muy bien. Aprendizaje social.
Pensemos, pensemos. Muy relacionado con lo que venimos hablando. Buenas. Aldana. Pienso que por ahí, sí, de que el aprendizaje no es individual, sino que siempre está mediado por por una otra que nos permite aprender y pensar. Pienso también mucho en el diálogo, en el intercambio que se da y también en esto, ¿no? Que esto también nos permite entre todas construir un aprendizaje social. Bien. María Belén. Sí, iba a mencionar lo que dice mi compañera, es como que el diálogo siempre con el otro te enriquece y te ayuda, digamos, a aprender del otro. Por eso creo que viene por el lado del aprendizaje social, ¿no? Aprender de la sociedad, del otro, mediante un diálogo y una interacción constante. Muy bien. ¿Alguien más? Aprender del otro y con otros, dicen. ¿Valeria? Pienso en el aprendizaje del lenguaje. El ser humano es un ser social por naturaleza. Si no estamos en un entorno social con otras personas, nuestro aprendizaje se detiene de alguna manera. Entonces creo que es fundamental el aprendizaje social para formarnos como personas. Claro, están inmersos en una cultura, en una sociedad. María Belén, ¿querías decir algo más o te quedó la manito levantada? No, me quedó la manita ahí abajo. Bien, Valeria, ¿levantaste la mano de nuevo? La bajé en realidad. Sigue ahí. Bien, vamos a ver el último que nos queda. Aprendizaje situado y comunidad de práctica. Aprendizaje situado y comunidad de práctica. Son dos relacionadas. A ver, ¿en qué nos hace pensar? Aprendizaje situado. A ver, María Belén. Sí, en el contexto en sí, no la había escuchado, igual que la de las inteligencias, hay varias que, bueno, ahora voy a retomar ahí en la bibliografía, pero se me hace directamente el contexto de ver en una situación puntual, en esa práctica, digamos, no sé, se me viene, no sé, el tema de las plantas, y como que en ese momento, adaptado a ese contexto, es lo que se me ocurre, porque no la había escuchado. Aprendizaje situado tiene que ver con el contexto. ¿Y comunidad de práctica? Indica el carácter contextualizado del aprendizaje, dicen acá en el chat. Comunidad de práctica, a ver, Karina. Que yo lo tomo algo que usamos habitualmente los docentes en nuestra aula, o sea, nosotros no podemos planificar algo generalizado para todos los niños. Por ejemplo, yo que soy docente de sala de 5, no puedo planificar algo basándome en todas las salas, porque mi sala tiene un contexto en común y mis alumnos van a necesitar un contenido que yo les dé que sea diferente a los otros, dependiendo del grupo de niños. Creo que tiene que ver eso, tener en cuenta el grupo con el que vamos a trabajar, su situación, y situarnos en eso. A eso más que nada yo. Bien. En el chat dice aprendizaje en un contexto real y concreto en base a las características del grupo, contexto cultural. ¿Y comunidad de práctica? ¿A qué les suena? A ver. Comunidad de práctica tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo. Somos un grupo de personas que tenemos un interés en común y que nos reunimos para poner en común estos aprendizajes y poder construirlos juntos. Con eso tiene que ver la comunidad de práctica. Es un aprendizaje con el fin de desarrollar un conocimiento compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas, dice
Milagros. Fabiola dice, tiene que ver con el grupo de interacción. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No, nadie. Estos momentos de intercambio son muy interesantes para que se animen a compartir, se animen a interactuar y que entre todos podamos construir. ¿Sí? La idea no es que yo todas las clases tenga que dar cátedra de todo, sino que entre todos podamos ir sumando y podamos ir construyendo. Estuve leyendo sus aportes en el Padlet y en el debate de ESI de la red social. Y básicamente lo que encontré así como en común tiene que ver con estos temores, estos prejuicios, ¿sí?, que tenemos al momento de abordar ESI. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a eso? Están todos en silencio hoy. María Otra Belén. vez. Sí, a mí me lleva fuertemente, o sea, es cierto que tengo como temores y como que sé que es algo tan esencial hoy en la educación de los niños, que puede evitar un montón de situaciones que le afecten en su vida adulta, en su día a día, y veo como que la ESI está muy juzgada, ¿no? Como que es, quizá, no sé, cuando esté en ejercicio no, pero lo que uno ve, o en su momento cuando salió se veían las noticias, como que todos juzgan la enseñanza de la ESI. Entonces, uno tiene que estar muy bien preparado académicamente para poder fundamentar, ¿no?, el por qué. Si bien supongo que los que nos ejercemos en educación, o nos estamos formando para ejercer en educación, estamos muy bien preparados porque sabemos la importancia que tiene, ¿no? Pero a mí todo el tiempo me remite a eso, como decir, bueno, esto es tan importante, no lo quiero dejar de lado, quiero que sea algo central, como todos los demás contenidos que uno como docente tiene que enseñar, pero al mismo tiempo me da ese miedo de decir, bueno, no meter la pata en ciertas situaciones, o estar preparada, no sé, estamos viendo un contenido y que surja una situación, no sé, de acoso a un niño, y que sepa yo cómo ayudar a ese niño y no quedarme con eso. Tiene que ver más por ese lado mis miedos. Valeria. Hoy estoy reparticipativa. Me encanta. Yo estaba pensando, creo que estamos muy atravesados, completamente inmersos, sumergidos y empapados en los prejuicios sociales y en el qué dirán, no solamente con los prejuicios en relación con ESI, sino en el qué dirán sobre nuestra práctica como docentes. Entonces estamos todo el tiempo preocupados por qué dirá el directivo, los colegas y sobre todo los padres y madres sobre lo que nosotros hacemos adentro del aula. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás participé de una clase con varios cursos y varios docentes, y un papá de uno de los cursos se presentó una queja porque algo que había dicho un docente no le había gustado en relación con ESI. Y no supimos ni quién fue el papá, ni de qué curso, ni qué docente dijo lo que no le gustó. Pero yo estuve 3 días comiéndome la cabeza y pensando en qué iba a pasar, qué nos iban a decir o cómo iba a reaccionar la dirección respecto a nuestra clase. Y no pasó nada, y nadie nos dijo nada, nadie nos llamó la atención, nunca se suspendió nada, no hubo, pero yo estuve 3 días preocupada por eso. Entonces, es como que nos preocupa mucho el qué dirán, y en todos los aspectos de la vida, no solamente en ESI. Entonces creo que primero tenemos que sacarnos ese lastre, dejar de pensar que nos van a decir la vieja loca que enseña sobre sexo en la escuela, y tomar y hacernos responsables de este rol que nos toca. Y lo otro que me parece que también es muy fuerte, y que los chicos mismos lo tienen también muy, muy marcado, es el que no hay que meterse en la vida del otro o en las cosas del otro. Entonces, no hay que meterse cuando hay violencia de género, no hay que meterse cuando pasa algo en la calle, hay que dejar que se muera la gente por no meterse. Entonces, eso creo que también es algo fundamental, el compromiso que uno asume a la hora de proponer un cambio. Sin eso no hacemos nada. Listo. Bien.
María Elena, ¿estás levantando la mano? Sí, comparto lo que con lo que dicen las compañeras y pensaba que aparte de los prejuicios que hay en las familias, también hay dentro de los mismos colegas. Por ahí, haciendo una vez recuerdo que una compañera habló con lenguaje inclusivo y se lo tomó como chiste. Era como que, bueno, siempre hicimos la diferenciación entre varones y nenas, no vamos a venir a cambiar ahora. O sea, son pequeñas palabras, pequeñas cosas como que hacen ruido y que tienen que ver con que por ahí uno mismo también tiene que reevaluar y observarse hacia uno mismo y ver cuáles son esos, no sé si mandatos, pero esas cosas que nos atraviesan a nosotras mismas como docentes y que forman parte de nuestra práctica cotidiana, porque no es solamente hablar de ESI, es el cuidado del cuerpo, sino también tiene que ver con los modos, con las diferencias que se marcan, con los colores, con un montón de cosas. Y por otra parte también pensaba que si bien hay un montón de miedos en empezar a tratar el tema, la verdad es que todo se va construyendo y se va haciendo sobre la práctica y va a haber un montón de situaciones que no vamos a saber sobrellevar porque van a ocurrir un montón de cosas para las que no vamos a tener herramientas, pero las vamos a ir construyendo, porque de esto no se habla, no se había hablado, se está empezando a hablar. Entonces, las bases se están construyendo. El cómo trabajar ante una situación que se dé de un niño que venga, bueno, golpeado por ahí, creo que es lo más común, pero otras situaciones que se vayan dando, se van a ir trabajando a medida que se vayan sentando las bases de esas primeras experiencias. Entonces, por ahí creo que hay que perder un poco los miedos, porque si no, no se puede avanzar tampoco. Justamente es muy valorable que ustedes estén participando de una capacitación como esta, porque quiere decir que ustedes están predispuestas o predispuestos al cambio, ¿sí? Al dejar de ver esto como el no se habla, como el no se tiene que decir, no se tiene que enseñar, y todos estos miedos que uno puede llegar a tener o cómo va a reaccionar las familias, sino decir, a ver, me voy a formar como docente para poder hacerle frente a esta situación o a este enfoque, a lo que es la educación sexual integral, sintiéndome segura de lo que estoy haciendo. Karina. Bueno, yo pienso que igual uno de los principales miedos que tenemos por ahí es no ser apoyados por nuestros directivos también. A la hora de planificar, yo he tenido conocidas que por ahí me charlan de que empezaron a implementar el lineamiento y cuando llegan al directivo le dicen modifica esta planificación porque pusiste los lineamientos y ellas le tienen que justificar que es un documento que está avalado para que nosotras justifiquemos nuestras prácticas docentes. Entonces, si el apoyo que necesitamos no viene desde nuestros directivos, desde la cabeza que es de la institución, igual nos sentimos desvalorados y a la hora que venga algún padre a reclamar o algo, tampoco nos vamos a sentir apoyados. O esto de estarle explicando a los padres desde comienzo de año que vamos a aplicar la ESI porque es una ley, y explicarle en qué consiste cada uno de sus ejes como para que no se asusten, y a la hora que tengamos que abordarla en el aula sea libremente. El nivel inicial la abordamos de manera transversal porque es un contenido transversal que se trabaja cotidianamente, no tenemos un día en específico. Y yo lo que he notado es que la mayoría a veces tenemos problemas para abordar la genitalidad, me incluyo, porque no sabemos muy bien qué recursos utilizar para trabajar la genitalidad, y por eso se pasa muy por encima, y muchas veces no se usan las palabras correctas. Yo tengo un nene de 3 años y él sabe que tiene pene, entonces a mí me pasa que cuando vamos a algún lugar, él dice, mamá, me hice pis con mi pene. Dice así. Entonces me miran y me dicen, ¿cómo le enseñas a tu nene a hablar así? Y dice, las nenas tienen vulva. Tiene 3 años, pero es la palabra correcta. Y él se toca el codo y dice, me duele el codo. Claro. Y o sea, lo esto mismo se llama nariz, esto se llama oreja.
Es Claro, una parte entonces del cuerpo. pasa lo mismo en el aula, el pudor de decirle a nuestros alumnos que esa parte, que nosotros decimos parte privada, tiene un nombre y se llama pene y vulva, o lo mismo pasa por ahí cuando uno está hablando con mis hijas, tengo ya una hija preadolescente y la otra adolescente, primer año de secundaria y la otra séptimo, y el otro día estábamos hablando, eh, porque le sonó raro al papá que una diga hay nenas con pene y nenes con vagina, ¿no es cierto? Y yo le decía, y sí, porque hoy en día nos vamos ampliando y hay niños trans con los que vamos a trabajar, y niñas trans. Entonces, ese también es un tabú grande. Ese creo que es uno de los más grandes que ¿Cómo podemos vamos a encontrar. abordarlo? ¿Sí? Y después otro, que a mí siempre me suena y por ahí me dicen, es como que me miran como la loca igual, cuando yo digo, no tenemos compañeras trans en nivel inicial trabajando. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una compañera trans? ¿La van a incluir todo? ¿Va a estar esta puerta de entrada abierta? Y son temas que por ahí a mí me quedan sonando y que también a uno le da miedo trabajar y quiere ver cómo trabajarlos para no cometer errores y trabajar de una manera más correcta, y con esto de la inclusión, que sea inclusión, no que sea de la boca para afuera, sino que sea un hecho. Claro. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros podemos analizar muchas situaciones desde afuera. Me estoy acordando que hay un video sobre esto de las compañeras, que está muy interesante, se los voy a compartir por WhatsApp para que lo vean, que es una escuela que incluye realmente a una compañera trans. Y en un momento es como uno que no está acostumbrado, porque no lo ven en lo cotidiano, queda así como pensando. Y después te pones a reflexionar sobre el tema y seguramente el momento en que te llegue la oportunidad, lo vas a encarar de una forma diferente. Por eso es bueno analizar las situaciones, tener la oportunidad de reflexionar para que llegado el momento podamos actuar de la mejor manera. Son y 52, nos quedan 8 minutitos para terminar. ¿Alguien quiera aportar algo más? Si no, pasamos al cierre. Karina, ¿te quedó levantada la mano o querías aportar algo más? No, me quedó levantada la mano, perdón. Bien. Bien, para cerrar esta clase de hoy, les traje un cuento. Así que ahora sí, bueno, dejan silenciados los micrófonos y les voy a contar una historia. Esta historia dice así. Había una vez un escritor que vivía en una tranquila playa cerca de una colonia de pescadores. Todas las mañanas iba a caminar por la orilla del mar para inspirarse. Cierto día, mientras caminaba por la playa, vio una sombra que parecía bailar. Al acercarse a esa figura, se dio cuenta de que se trataba de un joven que recogía estrellas de mar que estaban en la arena, para tirarlas nuevamente al mar. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó el escritor. ¿Usted no ve?, explicó el joven. La marea está baja y el sol está brillando. Ellas se secarán y morirán si permanecen aquí en la arena. El escritor se quedó paralizado por lo que había dicho el joven y le dijo: Joven, existen millones de kilómetros de playa en este mundo y centenas de millones de estrellas de mar desparramadas por todas las playas. ¿Qué diferencia hay con tirar solo unas pocas estrellas al océano? Si la mayoría muere, ¿qué diferencia hay? Para esa estrella sí hice una diferencia. Aquella noche el escritor no pudo escribir ni siquiera dormir. Por la mañana del siguiente día volvió a la orilla, buscó al joven y se unió a él. Juntos comenzaron a arrojar las estrellas de mar al océano. Ahora son dos los que quieren hacer un lugar mejor. Y esa es la diferencia. Esta historia la traje más que nada para que veamos, analicemos, pensemos, reflexionemos sobre que no importa si somos pocos,
los que estamos movilizándonos, los que estamos buscando aprender, los que estamos buscando implementar la ESI en la realidad, en la educación, en nuestros niños. Estoy segura de que nosotros vamos a hacer la diferencia. Si hacemos la diferencia para un niño, que lo ayudemos a salir adelante, a salir de una situación de vulneración de derechos, a aprender algo que les sirva para su vida, estamos haciendo la diferencia. Estamos haciendo la diferencia para ese niño que podamos ayudar. Así sea uno solo. Hoy va a ser uno, mañana va a ser otro. Y después vamos a ir haciendo de agentes multiplicadores para nuestros propios compañeros. Y vamos a seguir haciendo la diferencia para todos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de terminar? Acá en el chat dice, re lindo, hermoso, exacto, mientras demos un pequeño paso ya es algo grande. Gracias por el cuento, gracias a ustedes por escucharlo. Yo, profe, quería aportar algo. Por ahí lo valioso que es que en este seminario estemos tanto estudiantes en formación docente como docentes, porque por ahí escuchar los temores que tienen mis compañeras ya ejerciendo el trabajo es como que me prepara quizás para pensar con qué cosas me puedo llegar a encontrar o frente a qué temores o prejuicios al momento de dar ESI o de pensar en la planificación de ESI. O sea, mis temores quedaron re chiquitos al lado de por ahí de los comentarios, de las experiencias que comentaban las docentes, pero nada, rescatar eso, que es muy valioso que estemos tanto quienes nos estamos formando como docentes. Bien, estamos llegando al final. Si alguien tiene algo más para... Y Valeria dice, no importa cuántas veces nos enojemos por la cantidad de gente que no entiende, lo que importa es que el alumnado nos escucha. Y todo lo que nosotros hacemos va a repercutir en la vida de nuestros alumnos. Y esa es la diferencia. Hacer que llegue a nuestros alumnos la educación sexual integral y que llegue de la mejor manera, formándonos nosotros, empezando por nosotros, analizando y reflexionando sobre nuestros propios prejuicios para poder llegar a ellos de la mejor manera. Bien, se está terminando. Si alguien más quiere aportar algo, lo puede hacer. Caso contrario, nos vamos despidiendo y nos encontramos el día viernes para continuar con el módulo 2. Vayan recorriendo la plataforma, ahí van a encontrar material para profundizar en las teorías de aprendizaje y tengan en cuenta que toda esta semana todavía se pueden poner al día con el módulo 1. Nos vemos el viernes.